¿Se han puesto a pensar en qué clase de país vivimos, en qué clase de país somos? En este 2021 tenemos un México con varios estados en color rojo y muchos en naranja, con graves aumentos de contagios y muertes. Eso nos habla de que existe mucha gente desobligada, irresponsable y desatendiendo que han propiciado este incremento. Pues fíjense que hay países como Australia que viven casi una vida normal ahora en plena pandemia. Sin duda, nos hace falta mucha responsabilidad ciudadana y, por supuesto, castigos ejemplares más severos para poder frenar los contagios y las muertes en México. Quiero que escuchen a este biólogo molecular que nos platica la evolución de esta pandemia en nuestro país y los factores que han influido para tratar erróneamente esta contingencia sanitaria en México. Yo he visto muchas películas de ciencia ficción en donde los científicos dicen, ahí viene un meteorito, y avisan a la autoridad y no le hacen caso. Ahí viene un terremoto, no le hacen caso. Esto se va a inundar, no les hacen caso. Entonces, esto sucedió igual, Ángel. Es cierto lo que acaba de mencionar, yo también lo he visto y de hecho hasta amigos me han comentado relacionados con la política. Oye, ¿te pareces al científico que nadie le hacía caso y decía que iba a haber un temblor o la falla de San Andrés o cosas así? Y sí, pues lamentablemente no, el gremio científico no ha sido tan escuchado como se debería en estos momentos. Yo tengo unas cartulinas tuyas o escritos de tu estudio que primero me hablas del pasado, presente y futuro del COVID-19. ¿Qué tratas de decirme con esto? Desde noviembre del 2019 empiezo a tener esta inquietud. Les comparto información tanto a mis estudiantes como a los políticos que estaba relacionándome con ellos. Mientras en China estaban reportando casos, aquí los periódicos como La Jornada andaban en otros asuntos. Definitivamente, varios periódicos, la mayoría. Y se entiende de alguna manera porque no, vaya, para un ojo especializado, todavía hay ciertas cuestiones o dudas. ¿Qué podemos pensar de periódicos que no son especializados, que tienen que cubrir mucha información, tanto nacional como internacional? Es entendible que no se le diera la importancia que se le tenía que haber dado y que se le tiene que haber dado, porque francamente esto llega para quedarse varios años. En las portadas, por lo regular, los deportistas cuando meten un gol están en portada de todas las revistas o algún artista o algo que sucede, pero el científico está en las páginas de interior y en un reportaje chiquito. Los premios Nobel nosotros vemos cómo los reportan cuando son premios Nobel, cabrón. Puta, sí. Tengo otra esquema donde hablas de la propagación surge en China y viene ya la propagación. En el 2019, noviembre, diciembre, entregué información y entregué un mapa en donde marcaba ciertas regiones de todo el mundo en donde se podría generar una epidemia con potencial capacidad para hacer una pandemia. Sí. Nos fijamos que Asia y principalmente China, y en esa región en donde está Wuhan, estaban lugares que tenían ese potencial para generar esa infección. Esos lugares estaba involucrado México. En México también tenemos ciertas regiones tropicales que tienen la capacidad de generar enfermedades de tipo zoonóticas. Esto quiere decir que pasan de un insecto a otro intermediario o directamente al humano y le genera algún cuadro clínico. A partir del 11 de febrero del 20, la organización de la OMS le da el nombre de COVID. Si nos vamos un poco más atrás, yo en noviembre del 2019 les proporcioné esta información a varios políticos que era muy importante tomar en cuenta esto porque tal vez les hubiese tenido una perspectiva diferente y más actualizada o de lo que podría haber venido en ese momento, sí. Que justamente eso es lo que estamos viviendo ahorita. Pero hubo unos eventos cruciales en donde tú dices la falta de seguridad sanitaria en el aeropuerto y en las fronteras.
Hablas sin de duda. eventos masivos, sobre todo uno que fue en la Ciudad de México que se llamó el Vive Latino, que El todo Vive Latino. está empezando ¿cómo autorizan que se haga un evento de estos en donde hubo muchos contagiados? Sí, 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 definitivamente. Creo que era un evento que se tenía que haber cancelado. Desde ahí empezábamos a tener, obviamente ya había datos y obviamente sabíamos ya cuando toca, que me parece que fue el 27 de febrero del 20, fue el primer caso reportado, no sé si fueron 2, 3 o 5, no recuerdo, pero sí recuerdo que en ese momento dije, pues obviamente eso ya, ya estaba acá en el país. Después sacas un mapa en el 2019 donde lo pintas de morado varios países. Están pintados de amarillo y entre más amarillos estén Ah, o color claro es la capacidad que tiene para que se generen estas pandemias. Si nos damos cuenta, en esas regiones está, obviamente, como le había comentado, Asia, está parte de México, que algo importante en la parte de México es que con la construcción del Tren Maya era importante hacer estudios biológicos, estudios relacionados con enfermedades zoonóticas o enfermedades de tipo silvestre para que durante la construcción, porque obviamente los constructores tienen que estar viviendo allá, hacen poblan la región y obviamente estarán en contacto con otras especies y otros organismos o microorganismos que podrían generarles un tipo de enfermedad. Entonces, es importante que también México estaba tomado en cuenta o está tomado en cuenta en estas regiones potenciales para generar una enfermedad de sí. tipo zoonótica. Sin lugar a dudas, pues en ese mapa se muestra que está Asia, está China y está en particular la región de Wuhan. Y eso estaba dado por una investigación que se hizo. De hecho, el doctor Peter Daszak, que él pertenece a un grupo selecto de científicos del Eco Health Alliance, él menciona que estamos tratando la pandemia de manera errónea y hay que tener mucha consideración de que posiblemente en unos años surja una epidemia con mayor proporción de daños o efectos colaterales. Ahorita que mencionas el Tren Maya y las enfermedades zoonomáticas, o como le dices tú, Zoonóticas, zoonóticas, zoonóticas. porque aquí hablas de la invasión humana en el territorio epidemiológico desconocido, subestimado porque pues, es un avispero de mosquitos ahí donde se va a trabajar. Después hablas de que el Premio Nobel de Economía, 2019, Estrategias para la Salud Mexicana. Ganaron ese premio Nobel con un estudio interesante, pequeño, en el que la salud era uno de los pilares importantes para un buen desarrollo social y económico. Entonces, sabiendo eso en el 2019, ¿por qué no volteamos para allá? Sabiendo que éramos un país o somos un país con alta cantidad de personas con sobrepeso y con enfermedades crónicas, ¿por qué no lo consideramos para algún tipo de enfermedad que pudiese generarse en algún momento? Ese momento es hoy. Ese momento fue en el 2020 cuando empezó todo este boom en México. Entonces, esa parte de la prevención es importantísima. Ahora sí vemos en los productos, en los alimentos, el etiquetado, exceso de sodio, exceso de azúcares o carbohidratos o lípidos o grasas, me parece. Y también por parte de nosotros la conciencia de que no hay mejor inversión que en uno mismo, tanto en salud mental como en salud física. No habrá otro componente, no habrá otro artículo que sustituya el bienestar en la salud, tanto mental como físicamente. En el artículo del 29 de abril, dices cuarentena crucial para evitar la propagación del COVID en México. Crucial. Fallamos en la cuarentena. El hecho de que hicimos la cuarentena en tal momento, la hicimos tarde, se tuvo que hacer antes y se tuvo que haber implementado medidas en el momento que tuvo que haber sido. Fíjate que eso en la Ciudad de México vimos que en todo el país iba atrasado, pero aquí en Quintana Roo sí fue diferente porque siento que la han manejado mejor que en otros estados de la República, sobre todo que en la Ciudad de México, porque acá pues sí se pusieron las pilas desde un principio, ¿no?
Sí, Las vacunas que ya salió, la de Pfizer, las AstraZeneca, la CanSino, la COVAX y la Sputnik. Ahora, de todas ellas, la Sputnik no ha sido aprobada ni por la FDA ni por la Organización Mundial de la Salud. Y acá, pues, a menos que el presidente dé la orden a COFEPRIS para que la autorice. Pero en la Sputnik sí quería yo comentarte algo muy importante. Esta vacuna no debe de vacunarse a personas que tengan problemas de la tiroides, del corazón, de la diabetes y de todo. Otra, entonces, ¿a cuánta, qué porcentaje no va a poder, más del 40% no va a poder ser vacunado con Sputnik? sí, lamentablemente hay un gran porcentaje que pues no podrá acceder a algún tipo de vacunas. De entrada, pues la estrategia y la logística que se ha estado manejando para adquirir las vacunas, porque pues son el deseo, son de todo el mundo, entonces ha sido complicado. Ahora, yo creo que algo importante es que, ok, no nos queda de otra, creo que no hay de otra, pero sí hay que hacer estudios poblacionales, estudios que comprendan y que se tengan resultados de ciertas personas y grupos, cómo responden ante la vacuna, ante las diferentes tipos de vacunas. Pero sin lugar a dudas estamos en una encrucijada. Yo veo que en otros países ya vacunaron a 150,000, ya vacunaron a 600,000, ya vacunaron a 700,000. Y nosotros llevamos 6,000 o 7,000 o 20,000 personas vacunadas aquí, cabrón. O sea, Sí, así es. Y bueno, y se ha prestado para el turismo de vacunas, que sí, este es otro tema bastante crítico por parte de los paisanos que están en Estados Unidos, sí, pero definitivamente si nos quedamos con la información de lo que pasa en México, si nos dejamos bombardear por solamente lo que pasa en México, nada más vamos a tener una realidad de lo que pasa en México. Nosotros tuvimos meses de anticipación para ver la trayectoria, cómo iba moviéndose y cómo se iba comportando y qué estrategias estaba utilizando cada país. Como especie, como humanidad o como mexicanos íbamos a salir, porque hay un grupo que no es de riesgo, sí. pero lamentablemente creo que las pérdidas, más allá económicas y todo eso, creo que las pérdidas ya tocaron la casa de varios compañeros, la casa Sí, de familiares, la sí. casa de uno mismo. Entonces, eso es lo que se evita, pero definitivamente tenemos que ver qué es lo que están haciendo. Pero ve el nivel donde estamos, lo marcaste muy bien. O sea, India tiene 1,300 millones de personas y nosotros tenemos 126 millones de habitantes en nuestra República Mexicana, según los censos. En la India tiene 1,500, tiene 10 veces más que nosotros y tiene la misma cantidad de personas fallecidas. Creo que la ventaja que tiene la India es que es una potencia en desarrollo y ya se colocó dentro de las primeras. Tienen un buen grupo, tienen buenos grupos científicos y creo que sí le están metiendo a las pruebas, tanto las pruebas de PCR, que son las moleculares, como las pruebas rápidas para la detección de anticuerpos y de las proteínas de la cápside del virus. Entonces, el problema es que ayer recibimos la noticia de que México ya está en tercer lugar de fallecidos por COVID en todo el mundo. El primer lugar es Estados Unidos, Brasil y México. Entonces, el 5 de enero de este año, del 21, la Universidad de Johns Hopkins pone como encabezado: México es el primer lugar en el mundo de muerte por COVID. Entonces, eso es lo que nos hemos ganado. Pero también hay que entender que no se tiene la infraestructura, no se tiene ni la infraestructura, no se tiene tampoco la disposición para apoyar en estas pruebas, la de PCR principalmente, y pues cuando se tiene un 100% tan disminuido, pues obviamente el pequeño grupo de infectados o el grupo de infectados y el grupo de muertes, pues obviamente da un porcentaje bastante alto. Si nos damos cuenta, México tiene casi la misma cantidad de fallecidos que la India, pero la diferencia es que la India ha hecho más pruebas, 10 veces más pruebas, y al hacer esta operación, que es una regla de 3, pues obviamente
tenemos un porcentaje de 8.5 de personas que van a fallecer. Si estamos en un auditorio de 100 personas, pues 8 van a fallecer en este auditorio si son infectados. Y creo ¿no? que nos tardamos mucho desde que apareció la influenza, nos tardamos mucho en invertir en laboratorios, invertir en investigación, pero desafortunadamente la ciencia en México está detenida cuando más se necesita. Lamentablemente también acá en México no hay la capacidad, no hay una buena formación de los nuevos tal vez detectores. Estoy hablando de la adiestramiento o de la capacitación, mejor dicho, de los químicos o de los laboratoristas en este momento, de que cuando se necesita sacar resultados, se necesita detectar cuántas personas están infectadas a través de estas pruebas, pues entonces, vaya, químico, véngase, biólogo, véngase, y al final no tienen no tienen esta formación que te da años de estudio, desde que entras a hacer tu proyecto de investigación o entras a hacer una tesis o te relaciones con el laboratorio. Y eso marca la diferencia para ocasionar falsos negativos o no se detecte bien las pruebas cuando se está haciendo se está trabajando en el laboratorio. Sí hay robots, sí hay esto, pero lamentablemente no se les ha apoyado en la formación de nuevos investigadores. Este martes 26 empezaron las pruebas en los aeropuertos aquí de Cancún, las terminales, y para todos los turistas en los hoteles empezaron las pruebas para poder regresar a sus países. A pesar de eso, Canadá dice, cierro mis fronteras con Estados Unidos, con México y el Caribe. Nos quedamos sin turistas canadienses, ni nosotros podemos ir a Canadá para nada. No tenemos entrada, no tenemos acceso. Pero eso no es Así todo. es. Francia acaba de cerrar sus fronteras a gente que no sea de la Unión Europea. Por otro lado, en París, prohíben hablar en el metro de París. O sea, fíjate ya todo lo que están haciendo. Así es, porque han visto, porque han aprendido. Y ve el metro de México, ve el desorden que tenemos como país. Tú como biólogo molecular, pues esto no vamos a tener ni con pruebas rápidas, ni con pruebas de diagnóstico. Esto no va a servir para nada si no hay solidaridad de la demás gente. Creo que como mexicano ya nos pusimos a prueba qué tan solidarios somos, qué tan conscientes somos, y solamente nos quedará a cada uno dar esa evaluación. Creo que ya son muchos muertos. ¿Sí? También creo que, o sea, si no sentimos qué es lo que pasa con el vecino, con el familiar que ya se falleció, ya no lo vemos, ya no lo vamos a ver. Si no lo vemos así, entonces, ¿de qué estamos hechos? Sí, estás hablando que en el futuro las perspectivas son la vacunación oportuna, el énfasis sobre adultos mayores, la infraestructura sustentable para desacelerar la dinámica de la pandemia, las variantes que está teniendo el SARS-CoV-2 y la rehabilitación psicológica y social para evitar suicidios que se están haciendo. Estás hablando de rehabilitaciones sociales, estás hablando de un esquema de vacunación COVID-19 en México con etapas de aplicación. Qué complicado estamos todos viviendo este momento, querido Ángel, ¿no? Como lo menciona al final, la rehabilitación social, porque tal vez ahorita no, tal vez no, porque estamos en una dinámica social temporal, Sí. pero estoy seguro que el próximo año, a mediados de este año, a finales o el próximo año, va a repercutir, y todo lo que ha generado la parte económica, todo, va a repercutir. El hecho de que, bueno, ya perdí un familiar, pero en algún momento, como persona, vamos a tener que pensar y recordar, y ahí es en donde va a haber un cortocircuito en la sociedad, en cada miembro de la sociedad. ¿Qué le sugieres al auditorio que nos esté escuchando ahorita para terminar esta conversación? Definitivamente que usen cubrebocas, es lo primero. Segundo, que sean empáticos, que entendamos el dolor de los demás, porque tal vez nuestra irresponsabilidad genere repercusiones y afecte de por vida al vecino o a alguien de nuestra familia.
Es lo único que puedo decir. Como especie vamos a salir, no hay otra manera. Ajá. Vamos a salir y a lo mejor va a salir los jovencitos, pero será muy duro no recordar, y lo dije en su momento en los foros, en agosto del año pasado lo dije, estamos pues pasando por un proceso muy complicado que es la infección, la pandemia en nuestro país, pero estoy seguro que el 24 de diciembre y el 31 de diciembre México estará llorando. Estoy seguro que estará llorando. Entonces, eso fue lo que pasó. Esto, y están llorando en enero todavía y van a seguir llorando en Seguramente. enero para cómo vamos.